Muy bien, pues nada, buenas tardes. Vamos a ir a la última sesión de este segundo grupo al estado que llamamos, bueno, pues el estado del cultivo y demás. Y voy a terminar haciendo un resumen un poco de lo que hemos estado viendo durante estas sesiones que hemos tenido. Y que básicamente se basaban todas, si os acordáis, en cómo funciona nuestra mente. Vimos en la primera sesión que, bueno, pues que realmente existe una conexión entre el corazón y nuestro cerebro. Y vimos la manera en la que podíamos trabajar esa conexión, cómo podíamos hacer que cuando bueno, pues nuestra mente reptiliana se desmanda, ¿vale? Con esquemas de rabia y de miedo, pues cómo podíamos hacer que aquello parara, ¿no? Y era utilizando pues nuestro corazón, llevándonos cosas al corazón y haciendo que eso pues se comunicara con el cerebro y termináramos, bueno, pues tranquilizándonos, estando en un estado de coherencia, ¿vale? Entonces, fijaros qué cosas, ¿no? O sea, realmente ahí ya empezamos a ver que la mente en muchos casos nos hace sufrir de alguna manera, nos hace sentirnos mal. ¿Quién siente? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Si no es la mente, si es la mente la que hace sufrir, ¿quién siente? Bueno, seguimos con ello. Después vimos que la mente construye, en base a ese sufrimiento que tiene, construye con historias constantemente. Segundo paso. ¿Y cómo las construye? Pues de la única manera que la mente consciente, ¿vale? En la que es consciente de las cosas, ¿no? Pues la única manera que tiene de hacerlo es ir al pasado, comparar y proyectar hacia el futuro. Y casi siempre, esa mente que está siempre, pues, perdida y con temor, ¿vale? Pues lo que va a hacer va a ser proyectar sobre cosas que no son agradables. Va a ir al pasado, quiere sobrevivir y va a comparar la situación que está percibiendo en ese momento, la va a comparar con algo que ha ocurrido en el pasado, pero algo que le va a permitir sobrevivir, no disfrutar en general, sino sobrevivir. Y eso es lo que va a proyectar hacia el futuro y así empezamos con la famosa lazo infinito. Y que vimos que la manera de salir de ese lazo infinito era entrar en el presente, el dentro, fuera, dentro, fuera. Probablemente ese ejercicio de dentro, fuera es el más poderoso que podemos hacer, lo podemos hacer constantemente. Pero volvemos a lo mismo, estamos tratando de tomar a una mente que hace cosas que no nos generan una situación de tranquilidad, no nos generan alegría, paz, placer, etcétera, ¿vale? Después vimos, fijaros qué cosas, ¿vale? O sea, la mente está haciendo eso constantemente. Luego vimos que, además, lo que percibe, las cosas, vimos que la mente tenía como dos partes. Una, el cerebro, uno que era capaz de captar un montón de cosas, ¿vale? Y otra parte que era capaz de procesarla. Pero como no era capaz de procesar todo lo que captaba para convertirlo en pensamientos elaborados, ¿vale? Para convertir rayitas, puntos en letras y en números que tuvieran un significado, ¿vale? Complejo. Entonces, como no podía gestionarlo todo, lo que hacía era filtrar. Y en base a que lo filtraba, y esto está muy ligado con el de crear historias, pues lo filtraba en base a nuestras experiencias pasadas. Y por desgracia, además, en base a las experiencias traumáticas, en muchos casos. Con lo cual, el futuro que estábamos proyectando, ¿vale? La interpretación del presente no era una interpretación abierta, sino que es una interpretación condicionada en la cual estamos filtrando, estamos eliminando un montón de estímulos y en general, como la mente quiere tener la razón, estamos tratando de recoger solo aquellos
puntos de lo que estamos percibiendo que de alguna manera pues acreditan lo que nosotros esperamos. Y ahí había un punto importante, y era que si nosotros logramos esperar, cambiar el condicionamiento de esos, surcos, ¿vale? De esos embudos, a que lo que esperamos son cosas buenas, pues realmente lo que percibíamos de la vida empezaba a ser algo que generaba gratitud, algo amoroso, algo que era digno de darle las gracias. Y eso es un punto muy importante y lo que comentamos es, oye, estar en este estado te va a beneficiar enormemente, ¿vale? Porque realmente, si te fijas, cosas desgraciadas, a lo largo del día no te ocurren. Sí que interpretas que te pasan cosas desgraciadas, pero realmente no te ocurren todos los días. De vez en cuando, cada mucho tiempo sí que ocurre algo, algo jorobado, ¿no? Y aquí entraba un poco en lo que decía Mark Twain, ¿no? Dice, me he estado preocupando o he estado proyectando futuros, ¿vale? Que nunca ocurrieron. Me he estado preocupando porque preocuparte es proyectar futuros, ¿no? Me he estado preocupando durante toda mi vida, 60 años, por cosas que nunca ocurrieron. Ya no lo voy a hacer más, ¿vale? Y eso se trata de borrar esos surcos y crear conscientemente esos surcos conscientemente de que al cabo del día nos ocurren muchas cosas buenas, muchas, y que lo que tenemos que hacer es crear esos surcos porque estadísticamente ocurren muchas más cosas buenas que cosas malas. Con lo cual, ¿por qué no crear surcos en los cuales todo termina bien? Las cosas malas, suponeros que existen y van a ocurrir, pero no las vamos a llamar. O sea, no vamos a ir de cabeza. Y mientras tanto, nos lo vamos a pasar fenomenal sintiéndonos agradecidos. Y aquí hay algo importante hasta a lo que quiero llegar hoy, ¿vale? Hay algo importante, lo de sentirnos. Sentirnos como, sentirnos agradecidos. ¿Quién siente, no? Y hoy ya por terminar, y antes no quiero desvelar nada más, lo que quiero decir, fijaros que no somos capaces, muchas veces estamos dormidos, la mente está construyendo futuros, vivimos en el futuro más o menos próximo basados en el pasado, estamos saltando. Nuestra capacidad, además, recogemos mucha información, pero no somos capaces de procesarla todo, con lo cual la filtramos y la metemos por unos surcos, ¿vale? Y esos surcos son, en general, no buenos. Pero es que además hoy ya para terminar el remate de eso tan maravilloso que todos nos habíamos imaginado, que entiendo que os habíais imaginado, que era la mente tan increíble, ¿vale? Vamos a ir un poco más, ¿no? A lo que es nuestra capacidad de verdad de percibir lo que ocurre. Esa capacidad es súper limitada. Es como si el que nos está guiando, estamos ciegos y el que nos está guiando fuera tuerto, miope y medio sordo. ¿Por qué digo esto? Fijaros, por una parte, ¿cómo percibimos el mundo? Bueno, pues a través de 5 sentidos, vista, oído, gusto, tacto, etcétera y tal, ¿no? Eh, pero nosotros lo que vemos es una región muy limitada del espectro, ¿vale? Hay animales que ven, seres que ven pues por encima del ultravioleta, por debajo del infrarrojo, ¿vale? Tienen otro espectro, ven otras cosas. Cuando nosotros vemos con una cámara infrarroja, la vida parece otra completamente diferente. Cuando vemos con una cámara, no sé si lo habéis visto, de espectro calórico, ¿vale? Pues no es nuestra cara. ¿Somos nosotros esto que se vemos ahora mismo o somos lo del espectro calórico? Bueno, somos todo, pero depende con ese filtro con el que lo ves. Con lo cual, todo lo que ocurre por debajo del infrarrojo y todo lo que ocurre por encima del ultravioleta no lo vemos. O sea que aún ni siquiera no podemos procesar, es que no lo vemos. Fijaros, ya empezamos. Nosotros que somos en general seres muy visuales, nuestro sentido primordial suele ser la vista, ¿vale? Pues vemos solamente una parte. ¿Qué oímos? Solamente una frecuencia.
determinada y por desgracia con la edad cada vez menos frecuencia, ¿no? Pero por debajo y por encima pueden ocurrir cosas que no oímos. Ya sabéis, esto de lo de los silbatos estos para perros que le das y tú no oyes nada y el perro pues rabia al pobre, ¿sabes? O sea que no oímos, ¿vale? Además, tampoco lo que tocamos, ¿vale? Por seguir, no es, no es realmente eh, todo, porque por encima y por debajo, en cuanto a temperatura, nuestros dedos se pierden, se queman o se quedan demasiado fríos como para que no haya posibilidad de tacto, con lo cual tampoco. Entonces, el gusto está basado en cinco grupos de papilas. Punto, ya está, no hay más. Igual que los ojos, las frecuencias, los colores, ¿no? Entonces nos estamos fiando, fijaros, a algo que realmente es muy limitado. Y nuestro cerebro construye historias en base a algo súper limitado, o sea, digamos que percibe solamente la centésima parte de lo que ocurre. De esa centésima parte es capaz de procesar una parte, no sé, una décima parte. De esa décima parte, además, lo filtra para hacer algo elaborado, filtrado en cuanto a lo que esperamos de la vida. Con esto, de verdad, después de escuchar esto, y si lo aceptáis, porque creo que tiene una lógica aplastante, ¿no os dais cuenta qué tontos somos de hacer caso, tanto caso a la mente? O sea, ¿os fiaríais de una persona que os iba a guiar y que es medio sorda, medio ciega, que es incapaz de percibir si hace frío, calor o lo que sea? Y tú no te preocupes que yo te llevo, y ahora para acá, y ahora para allá, y ahora para acá, porque no ve. Entonces, después de ver todo esto, ¿cómo podemos hacer caso a nuestros pensamientos? ¿Cómo le podemos dar tanta importancia a nuestros pensamientos? Si tengo pensamientos de todo tipo, como decía Groucho Marx, yo tengo unos principios, estos son mis principios, si no le gustan, pues puedo cambiarlos por otros, ¿no? Pues igual, ¿no? Que hay muchas ocasiones pensamos una cosa y la contraria. ¿Y con qué nos quedamos? Pues muchas veces con lo que más daño nos hace. Pero debajo de todo esto, pues me gustaría estar en vuestras mentes, ¿no? Después de decir esto tan demoledor, porque acordaros que empezamos siempre la gente que se incorpora al grupo de meditación siempre decimos, vamos a hacer una prueba, vamos a ver qué ocurre si te paras y te pones a escuchar tus pensamientos. Tiene un truco tremendo, ahí ya hay un hachazo a vuestra cabeza, bestial, a nuestra cabeza, bestial. Si eres capaz de escuchar tus pensamientos, es que no eres tus pensamientos, eres algo más, ¿no? Y a eso es a lo que quiero ir hoy, ¿vale? Está claro que aquí hay de alguna manera, hay alguien que escucha, que ve, que escucha esos pensamientos que son filtros, pero que también tiene una capacidad. Hay, de acuerdo a la versión de un biólogo australiano, digamos que tenemos dos capacidades diferentes en cuanto a percibir el mundo. Uno es por el pensamiento racional, ¿vale? El que os estoy comentando, y otro es por el instintivo. El instintivo lo compartimos con todos los animales, es maravilloso. Es el que permite que no sabemos cómo nazca un animal y ya sepa hacer un nido. Y en los humanos pasa lo mismo. Lo que ocurre con los humanos es que hemos desarrollado un pensamiento mucho más avanzado, un pensamiento, una conciencia, no conciencia, una consciencia, ¿vale? Que ha hecho, que nos permite hacer cosas mucho más complejas, ¿vale? Pero que ha hecho que estemos constantemente peleándonos o esa mente tan poderosa, pero que es tan, ya habéis visto, parcial, descontrolada, sufriente y demás historias, esté tratando de hacerse, digamos que hueco, luchar contra lo que sería nuestro instinto. Incluso llega a engañarnos diciendo que nuestro instinto es malo, que es asesino, pero no hay ninguna razón para pensar que eso sea así. Si fuera así, cuando tenemos pensamientos de odio, rabia y destrucción, nos sentiríamos bien, en general. Y quiero entender que ninguno de vosotros se siente bien, realmente bien, cuando se mira al corazón, cuando tiene ese tipo de pensamientos.
Con lo cual, lo que subyace por ahí debajo, lejos de ser un monstruo, un dragón, lo que es un núcleo maravilloso, un núcleo de, de benevolencia, un núcleo de amor, un núcleo de ayudar a los demás. Yo, a raíz de esta semana, lo que hablamos de lo de que estuvimos haciendo cuando la pandemia, de fabricar estas máscaras protectoras y demás, ¿no? Pantallas protectoras, todos teníamos una sensación maravillosa de que estábamos haciendo algo, que se nos daba la oportunidad de ayudar. Es una sensación instintiva. Ese núcleo no es en absoluto, no es en absoluto malo, ¿vale? Desde mi punto de vista. En cambio, está tapado por una serie de capas compuestas de todo esto que hemos hablado, ¿vale? ¿El pensamiento es malo? No. Lo que pasa es que es súper parcial y tiene mucho miedo. Y es como nuestro instinto de supervivencia, que lo hacemos de un modo automático, pero de alguna manera procesado, racionalizado y luego desracionalizado en base a todo lo que os decía. Con lo cual, esto es esa parte donde tenemos que empezar a pensar en poner a la mente en su sitio. No hay que matar al ego, simplemente hay que observarlo. Nada más. Y la meditación solamente consiste en eso. Al final, en el estadio final, es observar los pensamientos sin emitir juicio, porque eso al final los disuelve. ¿Qué preferís? ¿Seguir estando, eh, pertenecer a una corriente que nos, que nos vigoriza, que nos se enajena en base a los pensamientos más bajos, ¿no? Como el odio, el rencor y demás historias? ¿Perseguir ciegamente eso o realmente ser capaces de escuchar, de ver, de tener criterio, ¿vale? No digo de juzgar, sino de tener criterio para discernir, esto me hace bien, esto me hace mal. Pues muchas veces esa mente que tenemos, cuando la damos mucho poder, solamente un poder omnívodo, lo único que hace es llevarnos por ese camino, que es bueno, es malo, me temo que es el camino de un loco. En el budismo hablan de los cinco, del mono loco y los 5 caballos desbocados, ¿vale? No es bueno, no es malo, os lo he descrito. Solamente ve una parte, la filtra en base a lo que le pasó en el pasado. ¿Y qué ocurre con el futuro? ¿Qué ocurre con lo que no hemos visto en el pasado? Dicen que los indígenas americanos no veían los barcos, las carabelas, porque los barcos de los conquistadores no los veían porque su mente era incapaz de procesar aquello. O sea, no, nunca habían visto algo parecido, ni ellos ni ninguna de sus generaciones. O sea, ni instintivamente ni conscientemente eran capaces de verlo. Con lo cual, tenéis que daros cuenta de que muy poco, muy poco de lo que puede ocurrir somos capaces de verlo si solamente estamos pendientes de proyectar el pasado con el futuro. Entonces, en esta pugna que nos genera un desasosiego tremendo entre lo que sería nuestro instinto, o sea, es como, yo siento que tendría que ayudar al grupo, ¿vale? Yo siento que ahí tendría que ayudar, pero aparece la mente y eso es lo que me hace sentir bien. Fijaros, inconscientemente me he llevado la mano al corazón. Y ahí aparece la mente, todas esas capas que hemos ido creando, el cerebro y el corazón y dice, no, no vayas, que vas a salir perdiendo. No, no hagas eso que no es de listos. No hagas eso que no es tu problema. Pero tu corazón te dice que deberías de ayudar. Entonces, ¿qué es lo que ya por último quiero que os hagáis un poco, que penséis durante este tiempo hasta que volvamos a vernos y demás? Es, quiero que penséis en este concepto. Tengo algo que me lleva a hacer el bien, de alguna manera, que me hace sentirme muy bien cuando estoy con la gente que quiero, cuando me siento querido. No hay nada de cerebro en eso. Simplemente una persona está a tu lado y sientes el magnetismo. Sientes ese, ese apoyo, ese amor.
ese desinteresado, alguien que cuando estás mal te da una caricia en la frente, ¿vale? Y eso no se olvida, eso lo sientes, ¿vale? Y luego hay algo que te dice, no lo hagas. No lo hagas por esto, por esto, por esto, por esto, porque vas a quedar como tonto, porque puedes perder, porque qué vas a ganar, porque en el pasado has hecho esto, has ayudado y demás historias, ¿vale? Entonces, ¿tenemos que rechazar la mente consciente? No, simplemente tenemos que observarla. Y tenemos que llevarlo a lo que quiero, a lo que mi corazón me dice. Eso es lo importante, que el corazón dirija a la mente, ¿vale? Y hoy lo que vamos a hacer es empezar a desempolvar o empezar a sacar de todas esas capas, ¿vale? Aquello que, que nos hace sentir bien. Vamos a buscar esa bondad sincera, esa bondad intrínseca, esa benevolencia que todos hemos sido capaces de, de experimentar en algún momento. Es importante que busquéis un momento en el que os sentisteis realmente bien, que estabais haciendo lo que vuestro corazón decía que teníais que hacer. Ir a ese sentimiento es lo que vamos a hacer hoy en la meditación. Ir a ese sentimiento y dejarlo crecer. Para acostumbrarnos. Porque la próxima vez que queramos hacer algo que nos diga nuestro corazón y la mente salta, seremos capaces de escuchar a la mente y decir, tampoco hay tanto riesgo. Voy a seguir sintiéndome bien. Voy a desempolvar este núcleo. Voy a empezar a ser lo que quiero ser realmente. Y no me refiero a posesiones materiales ni nada de esto. Steve Jobs decía que cuando tuvieras una duda, consultaras a tu corazón, que nunca se equivoca. Y no me refiero al corazón, a temas de, pues una vez lo comenté y alguien dijo, joder, pero es que eso es súper peligroso porque yo he conocido amigos que se han destrozado matrimonios. No me estoy refiriendo a eso. Digo al corazón de verdad. O sea, el corazón piensa en términos me gusta, no me gusta. El cerebro piensa en términos que ganaré, que perderé. Si vuestros pensamientos son que ganaré, perderé, es vuestro cerebro. Si vuestro sentimiento es me gusta, no me gusta, ahí está vuestro corazón. Y hacerle caso. Cada uno tenemos algo que realmente nos genera una tranquilidad y un estado de sosiego, ¿vale? Y no es un pensamiento, puede ser una acción, puede ser ayudar a una persona, puede ser, ¿cómo os sentís cuando ayudáis a una persona? Vale, cruzar a una anciana, ser bondadoso con una persona que lo está pasando mal, ir a apoyar a alguien que lo necesita. Eso es, esa es la parte que es importante.